Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más nos juntamos a través de estos medios para compartir la palabra de Dios y vamos a continuar con el estudio que se llama Dios habla al hombre. Y en este domingo nos toca estudiar sobre la tierra prometida. Pero primero vamos a tener una palabrita de oración. Cerremos los ojitos y juntemos las manos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este día, por poder escuchar tu palabra. Te rogamos que perdones nuestros pecados y nos limpies el corazón y que tú aquietes, Señor, nuestros oídos para poder escuchar tu voz, para poder escuchar aquello que tú nos quieras dar. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios y nuestro Salvador, y te rogamos por aquellos que aún no te tienen en el corazón, para que hoy pueda ser el día de salvación y puedan recibirte, Señor. Y así te rogamos por toda nuestra familia, Señor, para que tú las alcances también, Señor, en tu amor y en tu misericordia y puedan ser salvas. Así te lo dejamos todo en tus manos y nos encomendamos a ti en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos a continuar con la historia del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que nos contaron las señoritas Priscila y Gaby sobre Moisés, que Dios había llamado a Moisés para que sacara al pueblo de Egipto porque había visto que estaba sufriendo mucho, que tenían mucha angustia, mucha opresión por parte de los egipcios que los hacían trabajar con cargas muy pesadas y los castigaban? ¿eh? Entonces Dios les dijo a Moisés que se preparara para sacar al pueblo de allí, de Egipto, y para llevarlo, para conducirlo a la tierra prometida. Una tierra buena y ancha, una tierra donde fluía leche y miel. Así les prometía Dios a ellos. Y así lo hizo Moisés, y los condujo por el desierto durante 40 años. Pero antes de llegar a la tierra prometida, y siendo Moisés ya viejito, como de 120 años, Dios le mostró desde lejos esa tierra prometida, y le dijo, mas no pasarás allá. Pero Dios ya se había provisto de otro siervo, de Josué, y dice, Dios que le dijo a Josué en el libro de Josué, dice, mi siervo Moisés es muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y acá le dice, pasa este Jordán. El Jordán es un río largo y profundo, y lo tenían que cruzar. Y dice acá en Josué en el capítulo 3 en el versículo 1, y levantóse Josué de mañana, y partieron de Sittim, y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes que pasasen. Josué hizo lo que Dios le mandó, condujo al pueblo hasta el río Jordán. Y dice acá un poquito más adelante, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hubieres entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. ¿eh? El arca del pacto que habla acá era el tabernáculo, que lo habían empacado todo, ¿Se acuerdan de esa carpa que nos habló la señorita Gaby, que era el tabernáculo, que estaba el arca, había muchos elementos? Bueno, lo habían empacado para poder trasladarlo, y lo llevaban los sacerdotes. Entonces Dios mandó a Josué diciéndole así, que que llegaran hasta el borde del agua. Y dice acá en el versículo 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, señoreador de toda la tierra, fueren asentadas sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se partirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Así, iban a ver un milagro los hijos de Dios, el pueblo de Israel, frente a sus ojos iban a tener un milagro. Las aguas del río se iban a partir. Y dice acá en el versículo 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua,
Las aguas que venían de arriba se pararon como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretam, y las que descendían a la mar de los llanos al mar salado, se acabaron y fueron partidas, y el pueblo pasó en derecho de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Qué maravilla, qué milagro que había hecho Dios, para que el pueblo cruzara el río. Imagínense, un río que tiene en la parte más baja 1,5 metros de profundidad. ¿Cómo iban a cruzar con todas las cosas, con los niños, con el arca? ¿Cómo iban a hacer para poder cruzar el río si el Señor no les abría el paso? Era un río muy largo para ir bordeándolo. Así que Dios hizo este milagro para los hijos, para sus hijos. Y dice acá, y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, de cada tribu uno, y mandadles diciendo, tomaos de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y las asentaréis en el alojamiento donde habéis de tener la noche. Acá Dios les daba un mandato, donde estaban los pies de los sacerdotes, que era tierra seca, que era la base, el lecho del río, tenían que tomar 12 piedras, y llevarlas hasta donde iban a asentar, a pasar la noche. Y dice, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, hicieron caso y tomaron estas 12 piedras. Y Josué les explicó para qué eran esas 12 piedras. Entonces les dijo Josué al pueblo, para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué os significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron partidas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se partieron y estas piedras serán por memoria a los hijos de Israel para siempre. Dios les había dejado un recordatorio. Vieron que solemos olvidarnos muchas cosas. Si yo les pregunto, ¿de qué habló la señorita Gaby el domingo pasado? ¿Ustedes se acuerdan? Muchas veces nos olvidamos y así nos olvidamos dónde dejamos las cosas. Entonces Dios, que nos conoce, les dijo, van a dejar esas piedras para recordar esta maravilla que han visto sus ojos, que se abrió el río para que ustedes pasaran en seco. Entonces les dejó ese recordatorio, para que le pudieran contar a sus hijos, a sus nietos, a sus tataranietos, de las maravillas que Dios hizo en medio de ellos, de que era su Dios, y su Salvador. Y hoy, los hijitos de Dios, tenemos al Espíritu Santo de Dios en el corazón. No tenemos unas piedritas para acordarnos de Dios, pero sí tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, y es el que nos recuerda todas las cosas, nos recuerda la palabra de Dios, nos recuerda los cantos que tienen que ver con la palabra de Dios, nos avisa cuando nos estamos portando mal. Y hay un versículo muy precioso que está en el libro de los Efesios, que vamos a leerlo. En Efesios 1, el versículo 13, la segunda parte dice, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, y que vino a este mundo a morir para dar toda su sangre para salvarnos, y nos arrepentimos de nuestros pecados, nos convertimos en hijitos de Dios y el Espíritu Santo de Dios viene a vivir a nuestro corazón, como dice acá, sellados como un sello indeleble que no se puede borrar nunca más. Y así
el Señor Jesús nos habla, nos recuerda las cosas. Y vos, yo te hago una pregunta ahora. ¿Ya creíste en el Señor Jesús como el Hijo de Dios, como tu Salvador? Es muy importante que puedas responderte esta pregunta, porque si no creíste, hoy podés hacerlo, hoy podés creer en el Señor Jesús, arrepintiéndote de tus pecados y diciéndole en una oración muy cortita que querés ser su hijo y que te arrepentís de tus pecados. Es muy fácil. Y si ya sos hijito de Dios, el Espíritu Santo es el que nos recuerda que contemos que conocemos al Señor Jesús, que conocemos de su obra, y que podamos contarles que tenemos un Dios grande que nos salvó, que es el Señor Jesús que vino a nacer en este mundo, para cuidarnos, para que nos amó desde la eternidad, al que podemos acudir, al que nos consuela, al que nos fortalece, al que nos guarda, ¿m? Que podamos contarle a los que tenemos en casa, en la escuela o a donde vayamos, que somos hijitos de Dios, así como el pueblo iba a contar, cuando viera esas piedras, las maravillas que Dios había hecho. Y volviendo a la historia de Josué, dice acá en Josué capítulo 4 en el versículo 11, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, pasó también el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Y un poquito más adelante dice, y aconteció que como los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Miren, acá había pasado todo el pueblo, y los sacerdotes fueron los últimos en pasar en terminar de cruzar el río en seco, Y cuando ya estuvieron todos del otro lado del río, el río empezó a fluir nuevamente. Y miren, Josué lo que hizo. En el versículo 20 lo leemos. Dice, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Esas 12 piedritas que habían sacado del río de donde estaba seco, las pusieron donde Dios les mandó, para que sean recordatorio. Y Josué también le había dicho al pueblo otra cosa. Miren, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, y al eteo, y al heveo, y al fereceo, y al gergeseo, y al amorreo, y al jebuseo. Ellos habían cruzado el Jordán, estaban del otro lado, llegando a la tierra prometida. Pero ¿con qué se iban a encontrar? Con enemigos. La tierra estaba ocupada con enemigos, Pero acá Josué le dice algo muy importante. El Dios viviente está en medio de vosotros. ¿Vieron? Así, el Dios viviente no es un Dios muerto, es un Dios que está vivo. Y que estaba vivo en la época de Josué y que hoy vive en el corazón de cada uno de sus hijitos. Por eso el Señor Jesús nos recuerda, nos redarguye de pecado, nos recuerda los coritos, nos recuerda la palabra de Dios. Qué precioso que tenemos un Dios vivo, que está en medio nuestro, en nuestro corazón, y que pelea por nosotros, porque dice acá que iba a echar de delante del pueblo de Israel a todos sus enemigos. Y así lo hace el Señor con nosotros. El principal enemigo que tenemos, ¿saben quién es? El enemigo de nuestras almas, el diablo. Pero nosotros podemos ser vencedores si confiamos en el Señor Jesús. Y así como Dios les había prometido esta tierra buena y ancha y rica al pueblo de Israel, donde no les iba a faltar nada, hoy el Señor Jesús también nos hace una promesa a nosotros. Y vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, unos versículos hermosos, porque miren lo que dijo el Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Eh? Mucha gente dice que cree en Dios, pero es importante creer en el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios. ¿Eh? Por eso te vuelvo a hacer la misma pregunta que te hice antes. ¿Vos ya creíste? Bueno, si creemos en el Señor, no nos tenemos que asustar, que angustiar, que afligir por lo que está pasando, ¿eh? Porque dice, no se turbe vuestro corazón, porque el Señor Jesús está preparando un palacio allá en los cielos, ¿eh? Porque Él quiere compartir con nosotros, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si sos hijito de Dios, vas a poder disfrutar de ese palacio que el Señor Jesús nos está construyendo para sus hijitos, ¿eh? Y así como Josué los guiaba por el camino, ahora no está Josué para guiarnos por el camino. Entonces dice que Tomás, que era un discípulo del Señor, le dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el camino, que el Señor nos marca para que podamos saber cómo conducirnos en esta vida, cómo hacer para poder llegar a esas moradas celestiales. Tenemos que creer en el Señor Jesús. Y si ya tenés al Señor Jesús en tu corazón, esto lo tenemos que enseñar a otros para que puedan ser salvos y puedan compartir con el Señor Jesús. Y para ir terminando, así como le cumplió la promesa de darles al pueblo de Israel la tierra prometida, el Señor Jesús también nos va a dar la morada celestial a cada uno de sus hijitos, donde no nos va a faltar nada y donde estaremos felices para siempre con el Señor. Y les voy a dejar un texto que está en Filipenses 3:20 para que traten de memorizarlo, que dice, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Chicos, que el Señor los bendiga, que puedan repasar este texto y que al final de este videíto van a encontrar un corito muy precioso que se llama Un palacio tengo allá. Para terminar vamos a tener una palabrita de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el Señor Jesús, por ser nuestro Salvador, por querer compartir con cada uno de nosotros tu casa allá en los cielos, donde estaremos felices para siempre, a salvo, Señor, contigo. Gracias, Padre bendito, por esta esperanza tan preciosa que tenemos cada uno de tus hijos. Y así te rogamos por los que no te tienen en el corazón, para que hoy puedan orar y pedirte que sean hechos hijos tuyos. Te rogamos por todas nuestras familias, para que sean guardadas en este tiempo tan malo. Y así nos encomendamos en tus manos en esta semana que comienza. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo domingo, chicos. Un palacio